Entonces, ahora voy con vibraciones armónicas. Dense cuenta cuál fue la secuencia que hicimos. La secuencia que hicimos fue, vamos a empezar aquí. Empezamos hablando de vibraciones. ¿Sí? Vibraciones. De aquí analizamos vibraciones determinísticas. Determinísticas. Y después acá dejamos de lado las probabilísticas. O estocásticas. De las vibraciones determinísticas quedamos que habría dos tipos. Las periódicas y las aperiódicas. Aquí, ¿cuál fue la que dejamos de lado? Las aperiódicas. Les voy a marcar aquellas que no nos van a interesar mucho. ¿Sí? De las vibraciones periódicas, entonces aquí voy a separar en dos. Va a haber vibraciones armónicas y va a haber vibraciones no armónicas. Y aquí ambas son importantes. ¿Sí? De momento voy a estudiar las vibraciones armónicas. ¿Cómo se define una vibración armónica? Una vibración armónica se define de forma muy sencilla. Se define si la relación del parámetro y la relación del tiempo está dado por esta expresión. Dense cuenta que esta expresión, si uso las identidades trigonométricas, esto me quedaría igual a x0 por el seno de wt por el coseno de phi, más el coseno de wt por el seno de phi. ¿Sí? Entonces, esto lo podría poner como x0 por el coseno de phi por el seno de wt, y lo podría poner más x0 por el seno de phi por el coseno de wt. Y finalmente, esto lo podría poner de la siguiente manera. Podría ponerlo vamos a decirle, de a0 por el seno de wt más b0 por el coseno de wt. ¿Ok? Entonces, cualquiera de que ustedes lo vean de esta forma o de esta otra, esa sería una vibración armónica. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ok? Lo que voy a suponer aquí que x0 es siempre positivo. Nuevamente, ¿por qué? Porque si fuera negativo, ese signo menos lo podría, vamos a decir, añadir a este término que se llama el ángulo de fase. En esta vibración armónica se llama la amplitud de la vibración. ¿Sí? Esto se llama el ángulo de fase de la vibración. Esto presupone que hay una especie de marca que me permite a partir de allí contar cuál es el ángulo de fase de la vibración. Y esto es lo que se llama frecuencia circular. Si ustedes se fijan, da la impresión de que es como si fuera una velocidad angular. ¿Ok? Y voy a poderlo relacionar con la parte de la frecuencia. ¿Está claro? Entonces, esta es mi vibración armónica. Aquí tengo un ejemplo de vibración armónica. ¿Sí? Que está obtenido de una simulación de Simulink o de MATLAB. ¿Ok? Supongo que este es mi desplazamiento, este es el tiempo, y este es desplazamiento versus tiempo en un sistema no amortiguado. Esto sería lo que ocurriría. ¿Ok? Y dense cuenta que lo que obtengo es una vibración armónica. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Ok. Primero voy a probar que una vibración es armónica, es periódica. ¿Sí? ¿Cómo puedo probarlo? Lo puedo probar mostrando que, primero déjame ponerlo aquí. ¿Qué quedamos? ¿Cuál era la expresión de mi vibración armónica? Lo puse con x de t, ¿verdad? X de t quedamos que era igual a x0 por el seno de wt más phi. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a probar? Pues precisamente usando esta identidad trigonométrica. ¿Qué me dice? Que el seno de alfa más 2pi, si ustedes recuerdan, esto sería igual al seno de alfa por el coseno de 2pi más el coseno de alfa por el seno de 2pi. ¿Ok?
¿Cuánto es el seno de 2pi? ¿Cuánto es el seno de 2pi? 0. Es una vuelta completa alrededor del círculo. Entonces esto es 0. ¿Y cuánto es el coseno de 2pi? 1. Entonces esto me dice que sería el seno de alfa. Aplicado esto a esta ecuación, significaría que x de t más 2pi entre w, ¿sí?, vendría siendo igual a x de 0 por el seno, vamos a ponerlo aquí, de w por t más 2pi entre w más phi. ¿Ok? Y esto me quedaría igual a x0 que multiplica el seno, x0 por el seno de wt más 2pi más phi. ¿Ok? Pero usando esa identidad, hagan de cuenta que alfa es igual a wt más phi. ¿Sí? Entonces, usando esa identidad, esto me quedaría igual a x0 por el seno de wt más phi. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo t es igual a 2pi entre w. Y este es el intervalo de tiempo más pequeño que me permite que mi vibración se repita con las mismas características. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué podría ocurrir? Imagínense, podría decir, bueno, ¿qué pasa si en lugar de 2pi solo tengo pi sobre w? Bueno, si tengo pi sobre w, fíjense qué ocurre. Me quedaría que x más pi entre w vendría siendo igual a x0 por el seno de w por t más pi entre w más phi. ¿Sí? Y esto me quedaría igual a x0 por el seno de wt más pi más phi. Y esto me quedaría, dejen ponerlo así, x0 por el seno de wt más phi más pi. ¿Ok? Si uso nuevamente identidades trigonométricas separando esto y esto otro, me quedaría igual a x0 por el seno de wt más phi por el coseno de pi. Después me quedaría más x0 por el coseno de wt más phi por el seno de pi. ¿Cuánto es el seno de pi? No, ¿seno? 0. Seno de pi es 180 grados. Seno de 180 grados es 0. ¿Cuánto es el coseno de pi? Menos 1. Entonces esto me quedaría menos x0 por el seno de wt más pi, más phi. Entonces, ese signo menos me echa a perder todo. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, ya sé que esto es un periodo y es el intervalo de tiempo más pequeño. Porque si lo divido entre 2, ya no tengo exactamente el mismo resultado por este signo menos. Entonces, ¿qué significa? Que este t entre 2 es el periodo fundamental. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Ahora, dense cuenta, si ese es mi periodo fundamental, eso significaría que mi frecuencia vendría siendo 1 entre el periodo. ¿Sí? Y si sustituyo ese valor, esto me quedaría 1 entre 2pi entre w. ¿Sí? ¿Sí está correcto esto? Sí, ¿verdad? Y esto lo tendría que poner como w entre 2pi. Entonces, ¿de aquí qué obtengo? Obtengo que w va a ser igual a 2pi por f. ¿Sí? Entonces, frecuentemente esa w se le llama frecuencia circular. No es muy común, pero en algunos libros lo llaman así. ¿Cuál es la idea? La idea es que esto está relacionado como si fuera una velocidad angular. F es la frecuencia, el número de ciclos por segundo en que se repite la vibración. Entonces W, si ustedes se fijan, piensen que esto es, en lugar de ciclos, llámenle revoluciones. Si revoluciones por segundo. Si le pongo revoluciones por segundo y le multiplico por 2pi,
lo que obtendría sería radianes por segundo, que vendrían siendo como si fuera una velocidad angular. ¿Ok? Entonces, por eso se le llama frecuencia circular. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya tengo eso. Ya tengo todo eso. Bueno, vamos, ¿se acuerdan que les comenté que en una vibración armónica, esto se llamaba amplitud? ¿Por qué se le llama amplitud? Pues es muy sencillo, porque el máximo, vamos a ver qué puedo poner. Bueno, si alfa es una función trigonométrica, el máximo del seno de el máximo valor que puede tener el seno de una función trigonométrica es más 1. Y el mínimo que puede tener una función trigonométrica es menos 1. De manera que el máximo valor de una función periódica va a ser x0. ¿Sí? Y el mínimo valor vendría siendo menos x0. Ocasionalmente, déjenme ponerlo de esta forma. ¿Sí? Déjenme poner de esta forma. Ocasionalmente también, sobre todo en el campo del monitoreo de vibraciones mecánicas, a veces dense cuenta que si aquí trazo esta línea, entonces de aquí a aquí sería x0. ¿Sí? Y esta distancia que hay de aquí a aquí también sería x0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta distancia que habría, esta distancia que sería aquí, esto sería 2x0. A veces esto se le llama pico a pico, así se le llamaría. La amplitud pico a pico. ¿Se dan cuenta por qué? Porque piensen que aquí hay un pico y aquí hay no sería un pico, sino que sería un valle. ¿Sí? Entonces, la distancia pico a pico a veces se le llama, sería dos veces la amplitud de la vibración. ¿Sí? Nuevamente, hay muchos equipos de monitoreo de vibraciones en los cuales ustedes monitorean, pueden monitorear la amplitud, pueden monitorear la amplitud pico a pico, o pueden monitorear el valor cuadrático medio. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes en sus prácticas profesionales ha trabajado con equipo de vibraciones? ¿Todavía nadie ha ido a lo que llaman inmersión en el ambiente laboral? Ok, bueno. Está bien. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora, tengo algo que ya hice, inadvertidamente lo hice hace unos cuantos minutos. ¿Sí? Resulta que una vibración armónica la puedo poner en dos formas. Una que se llama polar y otra que se llama algebraica. Que fue exactamente lo que hice, solo que ya lo borré. Dense cuenta que esta sería lo que se llama la forma polar. Porque dense cuenta que aquí lo que tengo es la amplitud y el ángulo de fase. ¿Sí? Y haciendo la sustitución que les mostré hace unos cuantos minutos, puede llegar también a esta forma. No sé si lo puse exactamente A0 y B0, les mentiría. A lo mejor los cambié, a lo mejor aquí es A0 y aquí es B0. ¿Sí? Pero dense cuenta que esta sería otra manera de escribir una vibración armónica. Esta forma de escribirlo sería una forma algebraica. ¿Sí? ¿Ok? Esta es la polar que tengo aquí. Esta es la polar. Y esta es la forma algebraica. ¿Ok? ¿Sí? De hecho, dense cuenta que en la deducción que obtuve que este coeficiente de la forma algebraica viene dado por esta expresión. ¿Sí? Y que este expresión de la forma algebraica viene dado por esta otra expresión. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, lo que quiero es, si tengo mi vibración en forma algebraica, ¿cómo pasar a la forma polar? Y dense cuenta que sería relativamente sencillo, porque tendría que x0 al cuadrado vendría siendo igual a x0 por el coseno de phi al cuadrado más x0 por el seno de phi al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Porque déjenme hacer aquí una especie de tour. ¿Sí? Esto lo podría poner como x0 al cuadrado por el coseno cuadrado de phi más x0 al cuadrado
por el seno cuadrado de phi. Entonces esto me quedaría igual a x0 al cuadrado por el coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi. Y seno cuadrado más coseno cuadrado me daría igual a 1. ¿Ok? Entonces ayer le mostré cómo si conozco los coeficientes de mi forma algebraica puedo conocer la amplitud. Me faltaría nada más cómo calcular el ángulo de fase. Pero dense cuenta que el ángulo de fase sería muy sencillo. ¿Por qué? Porque la tangente de phi vendría siendo igual al seno de phi entre el coseno de phi. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría aquí? El seno de phi lo podría poner como, déjeme ponerlo aquí, x0 por el seno de phi entre x0 por el coseno de phi. Dense cuenta que no pierdo nada. ¿Están de acuerdo? Porque estoy multiplicando y dividiendo ambos, numerador y denominador, por el mismo valor. Pero, ¿qué es x0 por el seno de phi? Pues es a0. ¿Sí? ¿Y qué es? Y es x0 por el coseno de phi, que es b0. Nada más una cosa importante aquí. Este cálculo lo tienen que hacer de acuerdo con las fórmulas del círculo trigonométrico. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que tienen que saber en qué cuadrante estoy para calcular el ángulo correspondiente. Nuevamente, en MATLAB o Maple, siempre hay una función en las cuales para calcular el largo tangente les puede pedir dos argumentos. Nada más tienen que fijarse cuál es el orden. ¿Sí? Tradicionalmente el primero es la ordenada la ordenada y en la parte inferior y el segundo es la abscisa. Es decir, mi ordenada aquí, ¿cuál sería? Sería A0, ¿no? Aquí mi ordenada sería A0, mi abscisa sería B0. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya saben ustedes cómo pasar de forma polar a forma algebraica. Es muy sencillo. ¿Esta dices? En sentido contrario, para pasar de la forma algebraica a la forma polar, se tiene que elevando al cuadrado, sumando, se obtienen de la forma algebraica a la forma polar. No está bien, porque estoy suponiendo que conozco estos, y mi objetivo es conocer x0. ¿Sí? x0 y phi son para la forma polar. A0 y b0 es para la forma algebraica. Y nada más me faltaría calcular el ángulo de fase, que debe venir un poquito abajo. Ahí está. ¿Sí? Este sería cómo calcular el ángulo de fase, que es exactamente como lo hice. Lo único que tengo que decir es que, no sé si lo diga, el ángulo phi se denomina el ángulo de fase de una vibración armónica. Quizás me faltó poner una nota, por favor Vic, que diga que para que el cálculo sea correcto, necesito calcularlo de acuerdo con las reglas del círculo trigonométrico. ¿Ok? ¿Está claro? Sí saben cuáles son las reglas del círculo trigonométrico, saber en qué cuadrante está para saber cuál va a ser el ángulo. ¿Ok? ¿Sí?